Hola, hola, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar entonces la clase 4 de electrónica digital. Hola, hola. Voy a conectar por mientras acá el iPad para mostrarle lo que vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Ya. Y nos conectamos. Creo que también se puede, de hecho sí. Y se puede conectar directo, pero a mí no me funciona. Es como por un problema en el firewall, no me funciona bien. Creo que yo lo tengo como más seguro de lo que debería. Ya. ¿Ustedes pueden ver la pantalla ahora lo que les estoy mostrando? ¿Qué aparece? ¿Clase 4? Ya, muy bien. Muy bien, entonces. Ya vamos a comenzar revisando lo siguiente. Primero, antes de ver directamente lo de esta clase, quiero hacer una pequeña recapitulación, porque la verdad es que me gusta cómo reforzar lo que hemos estado viendo, ¿ya? Y así completamos lo que tenemos planificado por hoy día. Ya. ¿Qué vimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con formato de representación de números binarios con signo. Teníamos, ¿cierto?, al menos 3 formatos diferentes, que eran signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. ¿Qué podíamos tener en cuenta? Que en realidad para los números positivos siempre íbamos a asignar un bit de signo 0. Y claramente de todos los bits disponibles para representar hay un bit de signo, que era el de más a la izquierda, ¿cierto? Que yo lo destaqué acá con rojo. Por eso que el más 25 tiene un 0, el más 33 tiene un 0, y los negativos tienen un 1, simplemente, ¿cierto? Como pueden ver. Además, algo importante es que para el caso de signo magnitud, para poder representar el número, lo que yo hacía era, además del bit de signo, usar la cantidad restante de bits para representar el valor de dicho número, con un binario correspondiente a ese valor. ¿Cómo así? Veíamos que, por ejemplo, el 25 lo podía representar con 11001, ¿cierto? Simplemente asignando los pesos correspondientes. Yo sé que con un 16, más un 8 y más un 1, me va a dar el 25. Los pongo acá, que lo dejé en azul, y rellené con ceros hasta completar finalmente la cantidad de bits que me piden, que en este caso específico era de 8 bits, ¿cierto? Y ahí tenemos la representación de el más 25 usando signo magnitud. Algo importante que teníamos que tener en cuenta es que para los 3 formatos, sin importar cuál, los positivos se representan de la misma manera. Por eso podemos ver que en realidad el más 25, la representación que tenemos acá, es la misma, ¿cierto? Para los otros 2 formatos. Lo mismo ocurre con el caso del más 33, donde en este caso, ¿cierto? El 33 lo representábamos con el 1, 0, 0, 0, 0, creo que dije uno de más, creo que también, y el 1, ¿cierto? Así que ahí nos da el más 33. Claramente el bit de signo era 0. Y la representación que está acá, para signo magnitud, es la misma para los demás formatos. No hay cambios, por decirlo así, si es que es positivo. ¿Qué pasa con los negativos? Ahí está la diferencia. Para signo magnitud, yo simplemente tengo que cambiar el bit de signo. Vale decir, el número queda igual, pero con un bit de signo diferente. ¿Sí? Eso se mencionaba en el punto que aparece acá. ¿Cierto? Dice que en este formato, signo magnitud, la única diferencia entre dos números de igual amplitud, o perdón, de igual magnitud, pero diferentes signos, sería obviamente el bit de signo. ¿Qué pasa ahora con complemento a 1? Con complemento a 1, para representar un número negativo, por ejemplo el menos 25 o el menos 33, lo que deberíamos hacer es simplemente invertir los bits de la representación del correspondiente positivo. Vale decir, en este caso, del más 25, invertimos cambiando los unos por ceros y los ceros por 1. 1, 0, ¿cierto? El 0 pasó a ser un 1 y así con todos. Y ahí tenemos la representación en CA1 del menos 25. Y eso se aplica para todos los otros casos, ¿cierto? Para el menos 25 también. Invertimos todos los bits, simplemente, respecto a la representación del positivo que se corresponda. ¿Qué pasa ahora con el CA2? El CA2, los negativos los obteníamos por medio de una operación que nosotros realizábamos, que era una operación que se basa en una regla mnemotécnica, vale decir, una regla que nosotros memorizamos simplemente, que nos permite hacer lo siguiente, miren. Por ejemplo, yo tengo acá este número, que sería en principio un número positivo porque tiene un primer bit 0. Yo voy a mantener todos los ceros hasta llegar al primer 1, como acá pueden ver ustedes, miren. 0, 0, 1, lo mantengo, ¿cierto? Y los siguientes bits hacia la izquierda los voy a invertir.
dejé aquí marcado en verde los que se mantuvieron y dejé en morado los que cambiaron, ¿cierto? Así que ahí nos quedó. Y algo importante que voy adelantando, y bueno, y lo comentamos en esa ocasión, que el bit de signo cambia. Entonces, efectivamente, aplicar complemento a 2, aplicar como si fuera un operador, nos permite cambiarle el signo a un número. O sea, si el número originalmente era positivo, le aplico complemento a 2 y se hace negativo. Si hago un número negativo y le aplico complemento a 2, se hace positivo. Y así va alternando en realidad. Es como multiplicarlo por menos 1. Vemos otros ejemplos, mantenemos, ¿cierto?, todos estos bits que son 0, este nos queda en 1, bueno, perdón, este nos queda también que se mantiene, ¿cierto?, ese 1, y los siguientes se invierten, que están en morado. Lo mismo ocurre acá, donde teníamos el primer bit, ¿cierto?, de la derecha como un 1, así que no había ningún 0 que mantener. Y pasa eso, ¿sí? Que se invierten los demás. De ahí podemos llegar entonces a que la representación del menos 25 en CA2 sería simplemente mantener todos los ceros hasta llegar al primer 1, que de hecho no hay ningún 0, mantenemos ese 1 también, y lo siguiente lo invertimos, y ahí nos quedó, ¿sí? Lo mismo aplicamos para el caso del menos 33. Partimos de la representación del más 33, mantuvimos todos los ceros, que tampoco habían, ¿cierto? Justamente estaba el 1 también ahí, y de hecho, siempre que sean impares, si se fijan bien, van a partir con un 1, porque tiene que sumarse ese último 1. Así que es una regla bien simple, pero que nos da a entender que tiene que estar ahí ese 1. Y mantenemos e invertimos hacia adelante. Pablo me pregunta en los ejemplos si es que el 1, 0, 0, 0 queda como eso, ¿cómo lo diferencio? En realidad no se diferencian de ninguna manera. ¿Ya? En este caso, un número que parta con un 1 y sea solamente seguido por 0 va a ser siempre un número negativo. Y en principio, para esa cantidad de bits, no va a tener una contraparte positiva. Para esa cantidad de bits. ¿Sí? Como lo mencionamos después un poco más adelante en la última clase. Y lo vamos a recapitular hoy día rápidamente, ¿ya? ¿Se entendió, Pablo? O sea, en definitiva no se diferencian, sino que simplemente es un número negativo. De hecho, el mayor negativo o el más negativo que puedo representar con esa cantidad de bits. El más negativo, o sea, el más grande de los negativos. El más grande de magnitud, ¿ya? Y que tenemos también acá. Como le decía, al aplicar CA2, como si fuera un operador, se produce un cambio de signo del número al cual se le está aplicando. Tal como si en los decimales se multiplicara por menos 1. Ahí estaba el ejemplo que me mencionaba también, claro, que me mencionaba Pablo, o como también me dice Lucas, en el caso del menos del 16. Cuando un código binario empieza en 1 es negativo. Claro, si es que estamos ocupando ya sea complemento a 1, complemento a 2 o signo magnitud. ¿Sí? Si usamos eso, efectivamente es negativo. Si no se especifica nada, nosotros podríamos asumir que es un binario y que por tanto no estamos considerando números negativos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, habíamos visto también cerca del final de la clase anterior qué pasaba con el rango de representación de los números binarios en CA2. ¿Cómo así? En realidad, para una cantidad de bits determinada, nosotros vamos a tener que los números que podemos representar van a ser más grandes o más pequeños en sí, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un bit para representar números, ¿cuántas combinaciones tengo? Claramente solo dos. O que sea 0 o que sea 1. Dos combinaciones. Podría representar entonces súper poco en realidad. En cambio, por ejemplo, con 3 bits, como tengo acá, podemos ver que puedo representar desde el menos 4 hasta el más 3. Y como también pueden notar, en realidad no represento desde el menos 4 hasta el más 4. ¿Por qué? Porque acá se nota que se pierde una combinación, se pierde entre comillas, al representar el 0, que está ocupando una de las combinaciones que parten con un 0. Por eso es que llegamos solamente hasta el más 3. ¿Y por qué había un menos 1 ahí? Si uno se podría preguntar también. Porque en realidad, como hay un bit que es de signo, en realidad estamos ocupando solamente la cantidad restante de bits para ver combinaciones diferentes. ¿Ya? Por eso es que está ese elevado a 2, o perdón, elevado a n-1, ¿cierto? En ambos casos. Hasta acá se entiende el tema de la representación de números con signo, y que finalmente es como, por decirlo así, es una convención de cómo representar los números negativos, o números con signo, para ser más preciso, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con los números? Porque uno podría decir, ya, más o menos entiendo, ya hay un rango, se representan los negativos, los positivos iguales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los demás? Me dice Fernando, siempre se puede representar un negativo más que los positivos, y de hecho sí, en CA2 siempre se puede de esa manera. Eso ocurre en CA2. Muy bien.
Y como pueden ver acá, para cada una de las combinaciones disponibles, para el caso de tener, perdón, n igual a 3 bits, aquí tenemos todas las combinaciones, son 8 precisamente, ¿cierto? 2 elevado a 3 nos va a dar el número de combinaciones. Y esto nos daba el rango. Yo sé que la primera va a ser el 0, como lo especificaba arriba, ¿cierto? Estos números de acá que tienen como primer bit un 0 van a ser números positivos. Lo podemos ver que en realidad, para convertir su valor, simplemente decimos 001, aplicamos el peso que le corresponde, que es un 1, así que va a ser un más 1. En este caso va a ser, va a tener un peso de 2, ese 1, así que va a ser un más 2, porque estamos tratando con un número que tiene un bit de signo 0, ¿cierto? Y por último, este número que está acá va a ser el más 3, porque simplemente vamos a decir, ya, es positivo, vamos a tener de peso 1 más 2, nos da 3. ¿Qué pasa con los siguientes? Y quiero partir, por ejemplo, con este número, para obtener el valor del menos 1, pero vamos a ver por qué da menos 1. Porque yo voy a hacer exactamente lo mismo con una sola diferencia. Fíjense que le voy a dar el peso a cada uno de los bits que tenemos acá, tal como antes, ¿cierto? Este 1 va a pesar un 1, ese 1 de ahí va a pesar un 2 por su posición, y ese 1 va a pesar un 4. Sin embargo, va a ser negativo, va a ser un menos 4. ¿Ya? Así que esa es la diferencia que vamos a tener. Después yo simplemente sumo, menos 4 más 2 más 1 me va a dar menos 1. ¿Sí? ¿Se fijan que es bien directo? Lo mismo hago para este caso, donde tengo el menos 4, tengo el 2, lo sumo, me va a dar menos 2. Después tengo el menos 4 y el 1, lo sumo, me da menos 3. Y por último, en este caso, como bien decíamos, el más negativo, ¿cierto? El que tiene mayor magnitud de los negativos, por decirlo así, es precisamente el 1 seguido solo de ceros, que sería el menos 4. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, quiero que me respondan en el chat, ¿cómo se escribiría el mayor positivo usando CA2? Supongamos con 8 bits. ¿Cómo lo escribirían ustedes? Así a priori. Esa regla aplica a todos los números, de hecho, que tengamos nosotros en CA2. Tanto el mayor positivo como el más negativo, ¿cierto? Se va a representar de la misma manera siempre. Ya, muy bien. Como bien me dicen ustedes, va a ser obviamente un 0, indicándome que es positivo, seguido solamente unos para el caso del mayor positivo. Nicolás me pone 101. Bueno, sería la verdad es que un 0 seguido solamente de 1, como están diciendo los demás, ¿ya? Y para el caso de el más negativo, ya sabemos, va a ser siempre un 1 seguido solo de ceros. No sería solo unos, porque fíjense que solo unos va a ser el número negativo que está más cercano a 0. ¿Cierto? Así que el más negativo, me refiero como que tiene mayor magnitud negativa, sería el 1 seguido solo de ceros. Como tenemos el caso acá de este número. Casi, pero es normal, de hecho, porque por eso hago la salvedad. El más negativo, o por decirlo así, el que tiene la mayor magnitud de los negativos. Porque uno podría confundir, pero decir, en realidad está el 0, ¿cierto? Y el menos 1 sería el mayor negativo, ¿cierto? Podría ser 1. Sí, el mayor del punto de vista así, en la recta, por decirlo así. Yo me refiero únicamente a la magnitud. Y me dice Camilo, el inverso del mayor positivo, ¿no? Lo que pasa es que no precisamente, porque de hecho ahí tocaste un punto muy importante. Y fue una muy buena pregunta. Como pueden notar, no tengo una contraparte positiva para este número. Por ejemplo, el más negativo que puedo representar, o el más grande de los negativos, ¿cierto? Y me refiero con magnitud, que en este caso es menos 4, yo, para una cantidad de bits fija, que en este caso son 3 bits, no tengo un más 4, no va a estar, porque podemos ver que en realidad siempre va a quedar con uno menos de los positivos. ¿Sí? ¿Se entendió, Camilo? ¿Sí? Muy bien entonces. Ahora, eso fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo revisado? Claro, sí. Digámoslo como el más negativo, ¿ya? Ya, ¿qué parte no se entendió, Ignacio? Ah, ya, eso de 0, 1, 1, 1. Me refería simplemente a cuál es el número mayor positivo que se puede representar en CA2. Como sabemos que en CA2 ocupamos un bit para el signo, que va a ser en este caso 0 si es positivo, el mayor positivo siempre va a ser un 0 seguido solo de unos, como en este caso sería el más 3. Si estuviera usando 8 bits, tendría que ser un 0 seguido de 7 unos. ¿Se entiende mejor ahora? Ya, muy bien.
Ahora, esos son por si acaso, son algunas ideas que son importantes, que nos ayudan bastante. Y ese número que tú tienes ahí, 110, déjame ver qué número sería. Sería 1, 2, 2, 4, 8, 16, menos 32. Ese sería, de hecho, un menos 16, si no me equivoco. Ahora déjame pensar. Sí, yo lo vería como un menos 16. Sería un menos 16. Esteban, el número que tú me dices. Claro, efectivamente lo que dice Francisco. Ahora que lo pienso, el mayor bit de positivo es menor en 1 al menor número negativo. Sí, efectivamente. Ahí está totalmente correcto. ¿Ya? Ahora, con eso, claro, sí, de hecho, uno puede decir que es como medio llamativo, ¿cierto? Vamos a pasar a lo de hoy, donde, bueno, ustedes pueden ver que vamos a sumar y restar en CA2. La resta me quedó medio extraño escrito, pero es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Miren, de hecho vamos a realizarlo por completo nosotros desde cero. Ahí, ¿cierto? Todo esto lo vamos a comprobar. Ahí, ¿ya? Vamos a sumar y restar. En CA2 tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a sumar tal como lo hacíamos siempre, por ejemplo, en la básica, sumando y restando, ¿cierto? En una misma columna, pasábamos un número, ¿se acuerdan? Entonces, 0 más 1 va a ser 1, lógicamente. 1 más 1 va a ser 2, pero en binario, ¿cierto? ¿Y qué pasa con estos números? Este número que quedó acá vendría a ser la suma, lo que yo voy a poner inmediatamente abajo de esta columna. Sí, sí, las voy a subir, de hecho. Las voy a subir porque las tengo, sí, la otra vez estuvimos viendo. Ya, lo voy a subir sí o sí antes de publicar los videos también. Entonces nos quedaba acá que este número de acá se le llama, o este dígito, perdón, se le llama la suma, y este sería el acarreo o carry, ¿ya? Que sería el número que yo paso a la siguiente columna cuando estoy sumando. Como lo pueden ver acá, miren, en este recordatorio. Se fijan que ahí estoy sumando 4 más 7 me da 11, pongo el 1 acá, y ese 1 que me sobró lo paso a la siguiente columna, ¿cierto? Ese es el acarreo. Lo que pasa acá, por ejemplo, cuando tengo un 1, 1, 1, estaría sumando y me quedaría entonces un 1, 1, que sería el 3, donde el acarreo sería ese bit que está ahí, que lo voy a pasar a la siguiente columna. ¿Ya? Eso no lo olvidemos. ¿Qué pasa entonces cuando yo quiero sumar? Veamos este ejemplo. Y vamos a borrar acá también. Ustedes hagan como que no vieron los resultados porque en realidad para que lo vayamos comprobando. Entonces, partimos por la derecha. Vamos a ir operando. Bueno, ahí sí, ¿cierto? 0 y 1. Voy a sacar el mouse. Va a ser entonces 0 más 1 va a ser 1. 1 más 0 va a ser 1. Después va a ser 0 más 1 también va a ser 1. Y aquí ya viene una suma de un 1 más 1. Va a ser entonces 2, ¿cierto? Que va a ser 0, 1. Lo represento. 0, 1. Ahí nos quedó un 1 más 1 más 1. Así que el resultado va a ser 1, 1, ¿cierto? 1, 1. Después al final sumamos 1 más 0 más 0. Nos da 1 y los demás son todos 0, ¿cierto? Y así vamos desarrollando entonces el ejercicio. Algo importante. Fíjense en la cantidad de bits que nos quedan. Nos quedan específicamente 8, ¿cierto? 4 y 4. Estamos bien. Porque cuando estemos trabajando, en este caso con suma y resta, en números binarios en complemento 2, siempre tenemos que mantener la cantidad de bits. Y si es que nos sobrara alguno, lo eliminamos. ¿Ya? Vamos a ver que en los casos siguientes va a pasar eso de repente, que nos sobra un bit y lo eliminamos por eso. ¿Ya? Tenemos que mantenerlo en 8 bits en este caso que estamos trabajando. ¿Se entiende? Mientras me contestan, yo repito rápidamente. Fuimos haciendo lo siguiente. 0, 1, ¿cierto? Sumamos, nos dio 1, 1, 0, nos dio 1. Después 0, 1 nos dio 1. Y después 0, perdón, 1 más 1 nos dio 0, 1. Y aquí se da el caso de 3, 1 sumándose. Así que debería ser 3, que lo representamos como 1, 1. Y ahí simplemente sumamos ese 1 más 0, nos dio 1, y los demás son todos 0, ¿cierto? Efectivamente. Y si el que sobra es un 1, también se elimina. De hecho, por ejemplo, imaginémonos que por algún motivo nos hubiera quedado un 1 ahí. Ahí, estoy tratando de dibujarlo, ¿eh? Ahí, lo eliminamos. ¿Sí?
porque tienen que mantenerse 8. ¿Ya? Y ahí vamos, de poco a poco vamos notando que en realidad podría darse el caso que en alguna suma o resta nos saliéramos del rango máximo representable, ¿cierto? De hecho, podría darse el caso. Se eliminan siempre de... me costó, de la izquierda. Siempre de la izquierda. Por ejemplo, el que queda ahí. Ahí se eliminan, ¿ya? Porque si no, cambiaríamos resultados, ahí nos equivocaríamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí se entiende bien? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si que efectivamente los números se corresponden. Veamos. ¿Se acuerdan cómo podíamos obtener el valor? Este de acá sería un 2, después vendría un 4, este sería un 8 y ese aportaría un 16. ¿Qué número sería el primero? Un 26. Efectivamente, Lucas, sería entonces, dijimos, un 16 más 8 más 2. Nos da un 16. Y no solamente un 26, dije 16 creo recién, no solamente un 26, sino que un más 26, porque recuerden que el bit de signo es 0, así que en este caso es un número positivo. Ahí sí, como que se había congelado un poco la imagen. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Voy a hacer un pequeño cambio por si acaso al internet del celular, porque estaba ahora en... De hecho, voy a ver si estoy en el internet celular. Sí, me piden si puedo repetir la suma. Ya, de momento me voy a quedar como estoy, porque se me va a desconectar lo que estoy presentándoles, ¿ya? Voy a repetir la suma, ¿ya? Vamos a repetir la suma. Lo que hicimos fue lo siguiente. 0, 1, ¿cierto? Sumamos, nos dio 1. Acá 0 y 1 obviamente nos da 1 también. Después nos da 0 y 1. 1 más 1 va a ser 2. Lo representamos como 0, 1, con un acarreo de 1, ¿cierto? Luego 1 más 1, nos queda 1, con ese 1 ahí, ¿cierto? Que sería un acarreo. Y finalmente 1 acá. Y los demás son todos 0. Ah, Fabio, muy bien. Sí, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que le estamos asignando el peso que le corresponde a cada uno que tenemos en estas posiciones. Por ejemplo, acá un 1 hubiera pesado un 1. Acá hubiera pesado un 2. Acá un 4. Hay un 8. Hay un 16. ¿Se entiende? Entonces, siempre que hay un 1, vamos a sumar ese número. ¿Sí? Es como lo hacíamos previamente. Así que tenemos entonces eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden que también en la clase anterior lo habíamos visto. Si es que todavía tienen dudas, les recomiendo que después de esta clase revisen esa, ¿ya? Muy bien. Y tenemos entonces que es un más 26. Vamos a aplicar exactamente lo mismo para el caso del número que está abajo, ¿cierto? Que sería, ¿qué número va? Vamos a ver. Sería yo voy a ver rápidamente, ese sería un 1, o se me está cortando la línea, un 4, un 8, ahora sí, un 1, un 4, un 8 y un 16, ¿cierto? Así que lo voy a escribir. Sería entonces un 16 más un 8 más un 4 y más un 1. ¿Qué número es? 29, ¿cierto? Y de hecho es más 29. Así que el resultado nos debería dar, como ustedes bien me dicen, más 55. ¿Será el resultado correcto el que nos dio? Veamos. Y lo podría convertir acá, miren, para que también lo vean en detalle. 1 más 2 más 4, ¿cierto? Ahí sí. Y más 16 y más 32. Así que nos da 48 en estos dos, ¿cierto? 48 más 4, 48 más 3. De hecho, no me faltó 52, ahí sí. Más 3 nos da los 55. Estaba sumando mal, no, no es la idea. Más 55, ahí. Eso es solo para comprobar, de hecho, Fabio. No es necesario hacerlo. Lo estamos haciendo porque queremos saber si que efectivamente la operación que realizamos ahora, que la estamos aprendiendo, nos dé correcta. ¿Ya? Así que, efectivamente, estamos bien, ¿cierto? Esto lo vamos a poner en verde para indicar que está correcto. Sí. ¿Se entiende eso? Me dice, puede darse el caso de que al sumar dos números positivos me dé un resultado negativo. De hecho, podría darse el caso, pero eso sería un error. Sería lo que se llama overflow o sobrepaso, que nosotros lo vamos a ver ya en la clase siguiente.
más o menos para que vean cómo ocurre. Sería que nos salimos del rango, porque en realidad tienen que pensar que si, por ejemplo, tuviéramos 3 bits, solo 3 bits, y según lo que vimos anteriormente, puedo representar desde el -4 hasta el +3. ¿Qué pasa si yo sumo, por ejemplo, el 3 y el 2? ¿Cómo represento el resultado con 3 bits? No podría, ¿cierto? Se va a salir y va a aparecer lo negativo, ¿ya? Pero en la clase anterior no lo alcanzamos a ver, así que por eso que lo vamos a ver el día lunes, ¿ya? Ahí lo vemos con detalle y créanme que se van a sorprender, incluso más que ahora. Ya. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a borrar esto de acá. Porque como les digo, lo vamos a ir comprobando todo, ¿ya? Ahí. ¿Nadie sabe los números? Ahí. Ahora, ¿cuánto nos da entonces? Aplicamos exactamente lo mismo, pero quiero antes que empecemos a operarlo, que noten lo siguiente. Fíjense que el número, por ejemplo, acá, miren, tiene un bit de signo 1, ¿cierto? Tiene un bit de signo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que es un número negativo este. Estamos sumando un negativo con un positivo, que tiene un bit de signo 0. Así que podemos entonces operarlo sin ningún problema. ¿Ya? Sean negativos, sean positivos, sumamos igual. Entonces partimos por la derecha. 1 más 1 va a ser 0,1, ¿cierto? Lo voy a escribir acá. 0,1. Después tenemos el 1 más 1, otro 0,1. 0,1. Y seguimos, miren. De hecho, 1 más 1 nos va a dar 0,1. Lo puse en rojo. Ahí. 0,1. Después nos queda un 1 más 1 más 1, que van a ser en este caso un 1, 1. Lo sumamos. Ahí nos queda, ¿cierto? El 1. Después viene otro 1 más. Después un 0 y finalmente este 1. Claramente tenemos que contar aquí la cantidad de bits que tenemos. Y tenemos 4 más 4 nos da 8. Así que estamos bien, dentro de lo que debería. Porque recuerden que si nos pasáramos, ¿cierto? Si apareciera un noveno bit, lo eliminaríamos. Ahí, muy bien. Vamos a comprobar nuevamente, solamente para efectos de ver si es que es el resultado que corresponde. Y quiero que, por mientras me digan, ¿qué número es el que está acá? Este deberíamos ser capaces de verlo rápidamente. ¿Qué número es ese? Es positivo, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, porque tiene un bit de signo 0. ¿Pero qué número es? Ya, Vicente me lo está diciendo, ¿cierto? Es el 13. Muy bien. De hecho, ese es el más 13. Claramente lo podríamos calcular diciendo que este 1 aporta 1, este de acá aporta 4 y ese aporta 8. Así que en definitiva nos da 13. Y me dice Francisco, o sea, si la suma de un positivo con un negativo da pocas veces positivo. En realidad, Francisco, tiene que ver con el valor de los números. Eso es lo que es importante. Si es que el positivo es mayor, va a dar positivo. Si el negativo es mayor, va a dar negativo. Tal como en decimales. Yo en particular elegí un ejemplo en este caso, que el número que tenemos que es positivo, que es el que está acá, no es tan grande en comparación a este. Por eso es que nos da negativo. Y me dice Francisco, y si tenemos la suma de el 1 seguido de solo 0, ¿cierto? Y el mismo, ¿cómo se resuelve? Fácil. Lo sumamos tal cual y si es que nos salimos del rango, eliminamos ese bit. Si nos da un bit erróneo, lo que va a pasar es simplemente que se produjo el llamado overflow, que es lo que le digo que vamos a ver el día lunes. Se saldría del rango, porque de hecho daría positivo, lo cual estaría totalmente erróneo, ¿cierto? Y es porque simplemente, si estamos en el mayor negativo, ya, perdón, en el mínimo negativo, ¿cierto? El que tiene la mayor magnitud, lo que pasaría es que nos saldríamos, daríamos la vuelta y apareceríamos los positivos. Y como les digo, lo vamos a ver la próxima clase, porque no me quiero adelantar respecto al otro paralelo, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que ese es más 13, pero ¿qué número será el que está acá? Según lo que vimos previamente. ¿Qué número es? Ese número es, ya, miren, el ángel lo tiene ahí, menos 85. Miren, ¿cómo lo hicimos? Fíjense lo siguiente. Lo voy a escribir así primero. Este va a ser un 1, ese va a ser un 2, después viene un 8, ¿cierto? Que no quería aparecer el 8, después viene un 16 que no está, después viene un 32, el 64 no está, y después ¿cuál vendría? Un menos 128, ¿cierto? Menos. Esos son los números. Si yo los sumo, va a dar efectivamente el menos
85. ¿Qué me dice Ángel? Me dice, el primer uno de este ejercicio se cuenta como su valor o solo signo. Recuerden que se toma con el valor, pero como es el bit de signo, se hace negativo, como lo vimos en el principio de la clase de recién, que estábamos recordando, ¿se acuerdan? ¿Por qué 1 más 1 es 0? Me dice Anto. Sería porque estamos sumando en binario. Recuerda que 1 más 1 es 2, pero en binario sería 1, 0. ¿Sí? De hecho, no sé si hay un chiste o algo así que siempre ponen así. No sé si lo han visto alguna vez. Solo el negativo se hace 1, Fabio, efectivamente. O sea, solamente el 1 que corresponde al bit de signo es negativo. Los demás suman tal cual. Eso es lo que hay que hacer. ¿Han visto ese chiste de que dicen que hay unos 0 tipos de personas, las que saben binario y las que no? ¿Nunca lo han visto? ¿Sí? De ahí viene. Lo vamos a buscar, ¿eh? Pero es como así. Como, o existen. Claro, porque en realidad es un 2, ¿cierto? Búsquelo si sale, si lo he visto montones de veces. Efectivamente. Ya. Entonces, ¿cuánto nos daba? Menos 85. Yo lo voy a escribir acá. Era menos 128 más, dijimos el 32, más el 8, más el 2 y más el 1. Y efectivamente debería de eso. Lo voy a sumar solamente porque quiero sumarlo. Ahí. ¿En qué se queda? Pero para que lo hagamos. Ahí sí. Claro, menos 85. ¿Cuánto daría si lo sumáramos? Sebastián dice, si no entendiste el chiste, sí, bueno, digamos que tienes que trabajarlo un poquito más. ¿Sí? Anto, dime. Ese uno que está en rojo es parte del número. Claro, ese uno que está acá, mira, este uno es parte del número, es su bit de signo. Sin embargo, para obtener el valor del número cuando es negativo se toma en cuenta. ¿Ya? Forma parte del número. O sea, no es como que sea el bit de signo y no lo ocupemos más. Es parte de él y al obtener el valor le asignamos el peso que le correspondería, así que fuera un uno, por ejemplo, del número, pero negativo. Muy bien. Y me dicen que el resultado es menos 72. De hecho, debería serlo, ¿cierto? Me faltaba escribir el menos 85 y aquí lo podemos ver. Y podemos hacer exactamente lo mismo, miren. Acá ese va a ser un 8, ¿cierto? Porque el otro no está. Ese va a ser un 16. De hecho, lo voy a escribir un poquito más despacio. Un 8 más un 16 más un 32 y más un menos 128. ¿Les da lo que ustedes me dicen? De hecho, lo vamos a sumar. Vamos a ver cuánto da. Voy a borrar los números que tenía la calculadora. Bueno, menos 72, ¿cierto? ¿Nos da? Muy bien. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Cómo desarrollamos el procedimiento? Y finalmente lo que estamos haciendo ahora, por si acaso, no es obligación, simplemente estamos comprobando. Pero ¿por qué otros son positivos? ¿Cuáles son positivos, Antonia? Ah, porque los otros son positivos, ya te entendí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dándole el peso, el único que se toma en cuenta como negativo va a ser el del bit del signo. Y esto se aplica para poder convertir y obtener el valor de los números que son negativos, ¿ya? Solo por eso. Solo por eso. ¿Ya? Porque recuerda que el hecho de que tenga un bit de signo 1 acá, me indica que el número es negativo. Claro, efectivamente, como el caso de él. De hecho, la regla se aplica para todos los casos, si lo piensan. Lo que pasa es que acá, este también sería un menos algo, pero como no está, o nos queda cero, no cambia, ¿cierto? No aporta negativamente, por decirlo así. Ya, así que nos da entonces menos 28, era más 32, me está faltando, más 16 y más 8, ¿cierto? Así que nos da efectivamente menos 72, lo cual ustedes pueden comprobar que es correcto, ¿cierto? El menos 85, efectivamente, al sumarle el más 13, nos va a dar menos 72. ¿Sí? Ya. Si es así,
Ahora vamos a ver qué pasa. Hoy solo voy a subir el video. ¿Por qué me dice solo hoy, Alexander? Ah, me refiero a que voy a subir el video y además voy a subir este apunte. Ah, claro, no Word, pero va a ser un PDF. Voy a subir el PDF, así que no hay problema. Sí, la única diferencia es que ese no lo van a poder editar, pero me da la ventaja de poder escribir otras cosas. Sí, tengo que escribir mejor nomás, pero funciona, ¿ya? Mientras internet funcione, lo hacemos así. La guía, como les comentaba recién, la voy a subir hoy día mismo, porque la tenía pendiente. Me olvidé, de hecho, así que la voy a subir hoy día. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué pasa con las restas? Porque podríamos decir, ya, estamos sumando, podemos sumar positivos, negativos, dejamos ya dicho que podría ser el caso que el número que nos dé como resultado se salga del rango, lo cual yo les dije que era un overflow o un desbordamiento, pero que lo vamos a ver el próximo lunes, porque no lo vimos en la clase anterior. ¿Cierto? Pero ahora vamos a restar. Y quiero que recuerden lo siguiente. Miren en la pantalla que tenemos esto. Si yo, por ejemplo, quisiera restar A menos B, ¿cierto? Es lo mismo que decir que A más menos B, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Donde estoy efectivamente sumando A con el inverso aditivo de B, ¿cierto? Efectivamente. ¿Para qué nos sirve esto? Porque en realidad lo que estamos haciendo ahí es cambiarle el signo, por decirlo, al número y después sumar, para eludir la resta, porque es como que nosotros sabemos sumar únicamente. Y lo que vamos a ver acá entonces es que nosotros al restar en CA2, lo que vamos a hacer es lo mismo, solamente que en vez de hacerlo negativo poniéndole un menos, lo vamos a hacer aplicando CA2. ¿Ya? Porque recuerden que el CA2, como vimos recién al comienzo de la clase, va invirtiendo el signo, ¿cierto? Si está positivo, le aplico CA2 y me queda negativo. Si está negativo, le aplico CA2 y me queda positivo. Y así sigo, ¿cierto? Eso es lo que hago. Quizá ahora es como medio extraño, pero lo vamos a ver con un ejemplo acá y vamos a comprobar. Vamos a borrar, de hecho, borremos todo nomás, ya que estamos en eso. Todo lo vamos a borrar. Y vamos a comprobar. Ahí. Espero que no lo afecten los spoilers de los resultados, pero y me dice, claro, sirve para ambos casos, Fabio, y me dice Natalia que es invertir el número solamente para poder sumar. Efectivamente, solamente para eso. Es como que yo solo sé sumar, así que, ¿qué puedo hacer? Ah, voy a invertir el signo a un número y los voy a sumar. ¿Ya? Es que de hecho, por si acaso, ustedes pueden decir, como que flojo, ¿cierto? ¿Por qué no restamos? Porque en realidad los sistemas binarios, los sistemas digitales, técnicamente solo saben sumar. En realidad ellos cuando restan están sumando. ¿Ya? Así que tengámosles paciencia. De hecho, cuando ellos dividen, suman. Cuando ellos multiplican, suman. Lo que hacen es sumar únicamente. Y nos engañan, nos hacen creer que en realidad ellos están haciendo otras operaciones, pero no. Ya. Entonces, aquí lo vamos a desarrollar. Voy a dejar esto en negro también, porque está en azul. No me gusta que esté en azul ahora. Era 1-0, ¿cierto? A ver. Sí. Ya. Estamos bien entonces. Era 1-0. ¿Qué vamos a hacer? Como le decía, este número de acá lo vamos a mantener tal cual. Ese no cambia. Oh, cierto, es verdad. Qué triste de cierta forma, pero es verdad. Vamos a dejar entonces el número como 0. Ah, de hecho, ahora que lo pienso, podría copiarlo simplemente, ¿cierto? Así. Lo moví. Ahí sí. Ahí. Está porfiado el número, lo vamos a mover. No quería dejarse ir, mover. Ahí está. Ya. ¿Tu mente acaba de explotar? ¿Es verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Para poder realizar esta operación, vamos a aplicar CA2 y voy a dar la vuelta por acá, ahí, hasta que llegamos, aplicando CA2. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a mantener, ¿cierto? Todos los ceros hasta llegar al primer uno, el cual también mantenemos, y los siguientes los vamos a invertir, ¿cierto? Esto lo invertimos.
Así que vamos a copiar acá entonces el 0, 1. Y después lo siguiente lo invertimos simplemente. Nos va a quedar entonces 1, 0, 0, ¿sí? Después 3 unos. 1, 1, 1. Y procedemos entonces a sumar. ¿Cierto? Y déjenme arreglar un poco la flecha que la puse ahí en una parte súper incómoda. Vamos a arreglarla ahí. Solo tenía que dibujar una flecha, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí está. ¿Qué parte no se entendió, Ignacio? Respecto a lo que vamos a hacer. Ah, ya, sí, tienen razón. Ya, gracias. Estaba medio lento. Sí, tienen razón. Están viendo álgebra, veo. Eso nos va a servir. Muy bien. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo siempre, siempre, toda la vida, yo niego así. Miren, así, con una barra encima. De hecho, así lo hacemos en el curso. Me dice Ángel que debería ser 1, 1. Recuerda que lo que se hace es lo siguiente. Se mantienen todos los bits. Estoy copiando acá, miren. Hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Y después los siguientes se invierten. Así. ¿Te fijas? Y queda el número que tendríamos acá. ¿Sí? Así que ahí nos quedaría bien. Yo. ¿Qué hice? Cerré otras cosas. Ahí sí. ¿Cierto? Y en definitiva, por eso nos quedó de esa manera. Ya. Muy bien. Ahora procedemos a sumar. Sí. ¿Estamos listos entonces? Vamos a empezar a sumar. Partimos por la derecha, ¿cierto? 1 más 0 claramente va a ser 1. Después vamos a tener también otro 1. Después va a venir 0, 1, ¿cierto? Porque sumamos en este caso el 1 más 1, no dio 0, 1. Después 1 más 1 va a ser 0, 1. Acá nos queda únicamente un 1. Después otro 0, 1. Y aquí nos queda 0, 1. ¿Y qué nos va a quedar acá? Miren, 0, 1. ¿Pero qué pasó acá con la cantidad de bits? ¿Se dan cuenta que tenemos los 8 bits acá y nos sobró 1? ¿Qué hacemos? Eliminamos, ¿cierto? Overflow sería el caso que, por ejemplo, al estar operando, por ejemplo, una suma de dos positivos, me dieron negativo, ahí estaría erróneo. ¿Sí? Siempre que se resta, al de abajo, como dices tú, hay que pasarlo hacia 2. Exactamente, Ignacio. Claro, y como dice Natalia, se sobró, así que se elimina. Porque como dije al principio, siempre tenemos que mantener la cantidad de bits cuando estemos sumando y restando. Para suma y resta se mantienen. Para la multiplicación, después ahí liberamos un poco esa restricción. ¿Ya? Así que nos queda entonces este resultado que está acá, que ustedes pueden ver ahí, que podemos comprobar si que efectivamente es correcto o no. Y miren, lo que vamos a hacer entonces es comprobar si es que efectivamente son los valores. Y me dice Francisco, pero eso significa que cambia el número, pasa de mayor a menor. Tú me dices con respecto a este número. Es que de hecho lo que pasa es que si aplicamos esta regla, el resultado se va a corresponder. Se corresponde. Lo que pasa es que tenemos que mantener la cantidad de bits y descartar todo aquello que se pase de lo que nosotros estamos usando realmente. ¿Ya? Así que sería lo correcto realizar en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos da. Claramente el resultado nos da, en este caso, va a ser positivo, ¿cierto? Vamos a tener un 1, vamos a tener un 2, y después viene un 4, un 8, un 16. Y tienen razón, da efectivamente un más 19. Ese es el resultado, ¿cierto? Pero ¿qué números teníamos originalmente? ¿Cuáles eran? Fíjense acá. Este número lo voy a anotar acá para que nos quede espacio para poder hacerlo. Voy a mover un poquito todo, ¿ya? Vamos a mover un poco lo que sigue. Esto es un... Ahí. Y lo vamos a comprobar con más espacio, ¿ya? Ahí. El primer número que está acá
era el siguiente. Claro, son 8 bits, así que si me paso de 1, al momento de sumar o restar, lo elimino. Ya, teníamos entonces el 0, 1, 0, 0, perdón, 1, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Se acuerdan cómo podíamos convertir así directamente, como pasando por hexa, para hacer más rápido la operación? ¿Lo mencionamos o no? ¿O no les suena nada? De A4, ¿cierto? ¿Qué valor tendría ese número? ¿Qué número sería si lo convirtiera yo a decimal? Sería, ¿cierto? Es un 1 más un 4 más un 8, ¿cierto? Ahí sería un 13. 13. Y este de acá sería este otro número, un 2. 2 por 16 más 13 por 16 elevado a 0. Nos da el número, ¿cierto? ¿Sí? Ahí sería, ¿sí? Sería un 2D. Entonces tú lo puedes convertir directo. Yo generalmente lo hago esto para desarrollar mucho más rápido los problemas. No es obligación hacerlo. Si ustedes lo encuentran extraño, pueden seguir trabajando con los unos. Ningún problema. Pero cuando son números grandes, créanme que esto lo hace súper ágil, súper rápido. Entonces nos daría 32 más 13. ¿Cuánto sería eso? 45. ¿Se fijan que es más rápido? Y es positivo, ¿por qué? Porque el bit de signo es 0. Así que teníamos en realidad un más 45, ¿cierto? Que por algún motivo pongo el más siempre muy pegadito ahí. Ahí, ¿sí? Claro, eso es más rápido porque es una especie de conversión a hexa. Lo que pasa es que yo lo hago como de forma implícita. Lo que hago es que lo convierto a hexa, pero ni siquiera lo escribo en hexa, sino que pongo directamente el valor para hacer la operación. Si yo, por ejemplo, tuviera, imagínense, 32 bits, con un montón de unos entre medio. Yo agrupo de 4, 4, 4 y 4 y así convierto súper rápido. Es bien conveniente, la verdad, para hacer menos operaciones. Porque se imaginan si tuviéramos 32 unos y ceros y yo tuviera 23 unos y le tengo que dar el peso a todos. Tedioso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sería tedioso, ¿cierto? De hecho, esta es la forma que ocupo yo, si soy honesto, porque lo siento que es mucho más rápido. Entonces, para las clases, créanme, por ejemplo, clases presenciales donde no estoy con una calculadora al lado ni cosas así, ayuda un montón. A pesar que igual ocupo de repente una. Sí, lo voy a repetir, miren. Esto nosotros igual lo estuvimos comentando, pero lo que hago es lo siguiente, miren. Lo voy a escribir totalmente como lo hice recién, miren. Lo que hago es simplemente que hago una especie de conversión previa a hexa. Entonces yo en vez de convertir uno a uno los bits, convierto así y digo, este número de acá sería como bien me escribían por acá, creo que me escribía Natalia también, me escribiría, sería una D, ¿cierto? Y este sería un 2. Eso sería en hexa. ¿Y yo cómo le doy el valor? Diría 2 por 16 elevado a 1 más el valor que sería el 13, ¿cierto? El que corresponde a la D. Y eso sería 32 más 13, ¿cierto? Eso es lo que hago. Lo que pasa es que, como les decía, yo no escribo todo. Efectivamente, como dice Esteban. Si tuviera, por ejemplo, tres grupos de A4, lo que hago es simplemente agruparlos de A4, convertirlo y multiplicarlo, por ejemplo, por el primero por 16 elevado a 2, el otro por 16 y el otro simplemente como está, y los sumo. Y son menos operaciones. Créanme que de verdad que hacen mucho más rápido el proceso. Eso que acabo de escribir es lo que yo escribo muchas veces directamente. Ya lo voy a dejar escrito porque una vez alguien todavía tiene la duda. ¿Ya? Y acá podríamos convertir también, fíjense, miren lo rápido que es. Yo digo eso es 10. Esto de acá va a ser, por algún motivo puse un 0 de más, ¿o no? Sí, puse un 0 de más. Ahí. De hecho, puse dos ceros de más. Algo puse de más, ¿o no? Ah, no, está bien. Está bien. Había puesto un cero, había puesto dos ceros de más, creo, ahí. Ahí sí. ¿Cierto? Sí, se lo había comentado. Pero ¿se fijan? Entonces hago esto. Y digo entonces, ya ese uno por 16 más 10. Entonces, ¿cuánto me daría? 26. ¿Se fijan que es súper rápido? Bueno, si no pongo un cero de más, obviamente. Así que sería entonces más 26. Y nuevamente puse el más como corrido, no sé por qué lo hago. Tengo un problema con eso.
Ahí sí. ¿Cuánto nos daría entonces al restarle a 45/26? ¿Cuánto sería? Sería precisamente, como ustedes pueden ver, los 19 que tenemos acá. Así que está correcto. ¿Y este número cuál será entonces? Claramente debería ser un menos 26, lo que está acá. ¿Sí? Porque le estamos sumando entonces al más 45, le estamos sumando un menos 26, nos va a dar obviamente el más 19, correctamente. Muy bien. ¿Sí? Así que aquí viene importante, como les comentaba, al sumar y restar en CA2 debemos mantener la cantidad de bits con que se está operando, o con que se esté operando. De hecho, creo que queda mejor con está. Borré un poquito de la nube. Está operando. Ahí sí. No quedó tanto mejor, pero sí. ¿Y qué pasa con los adicionales? Se van a eliminar, como les comento ahí. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Claro, después se va a subir la clase, como las demás. De hecho, Nicolás, te comento que las demás clases están ya subidas. Y están, por si acaso, les aprovecho de mostrar. Creo que les mostré al principio, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es lo que estaba mostrándoles. Se me perdió, ¿dónde está? No, ahí no. Ah, el navegador. De hecho, les voy a mostrar en el navegador dónde está todo, miren. No sé qué es lo que hay ahí que va a salir. De hecho, voy a poner nave mejor. Nave 13. Todo nice. Muy bien. Vamos a entrar. Ustedes están por acá. Así se veía el aula de un profe, para que por si nunca la han visto. Salen todos los cursos listados así. O sea, el navegador de un profe. Y acá está docencia online, la clave. ¿Se fijan? Lo ordenamos así, miren. Aquí están los enlaces que ustedes siguen para las clases. Aquí están los enlaces para, para las ayudantías, ¿cierto? Y acá, por si acaso, está una lista de reproducción que cree. Vamos a ir a la lista de reproducción. Y fíjense que los apuntes están quedando acá. Los ordené para que fuera mucho más fácil de seguir. Y ahora va a haber un apunte que va a ser un PDF, ¿cierto? Y la ayudantía, vamos a ver si el ayudante... Ah, sí, sí la hizo ya. Iba a preguntar si había dejado los apuntes. Ahí los dejo. Claro, voy a dejar una guía. De hecho, se la tengo pendiente porque está hecha. Si es solamente de publicar, lo que pasa es que quería filtrar qué cosas nosotros vamos a ver en el curso para no que quede, no sé, un problema que nosotros no vemos y que ustedes queden con la duda cómo lo resolvíamos, ¿cierto? Pero eso es lo único. Y, oh, mire, ¿por qué no me mandó directo? Bueno, si le doy clic me manda directo. Y ahí están. Clase 1, se fijan paralelo 1, paralelo 2, paralelo 1 de la clase 2 y así. Y hoy día voy a cargar las otras dos y la inicial que creo que no la tengo agregada a la lista. Suscríbanse porque yo lo estoy dejando, publicando todos acá. O guarden, por ejemplo, el enlace. De verdad que es súper práctico. ¿Por qué me sale una estrella ahí? Qué raro. Miren. ¿Ven? Entonces estoy dejando todo ahí. Tengo esas listas. Bueno, me fui a la lista directamente y no los videos. Ah, ahí. ¿Se fijan? Bueno, volvimos a la misma. Sí, activen la campanita y denle like. Y ahí les va a llegar. Porque de hecho lo estoy mandando todos como público, así que no deberían tener inconvenientes para verlo. Porque si se dan cuenta, en realidad yo estaba publicando enlaces por cada clase y van a quedar demasiados. Suscríbanse. Como les decía, estaba poniendo todas las clases como en un enlace, entonces iban a ser muchos, de verdad que iban a ser muchos. ¿Ya? Y se iba a ver muy desordenado, así que prefería hacerlo así, ¿ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Nos queda la última parte, que es un ejercicio. Lo vamos a resolver. Ejercicio. Borremos todo nomás. Espero que no le molesten los spoilers de los resultados. Ahí. Ya, muy bien. Entonces, quiero que desarrollen este. ¿Cómo lo harían ustedes? Recuerden, como es una resta
Y fíjense ahora que son ambos números negativos, ¿cierto? Lo puedo saber directamente por el hecho de que tienen un bit de signo igual a 1. Así que no es como que tenga que ser negativo esto, no. Simplemente una resta y yo a este número que se va sustrayendo le aplico complemento a 2. Y que siempre la flecha me queda fuera de lugar por algún motivo. Así que la vamos a arreglar. ¿Cierto? Ahora sí. Ahí sí, ¿cierto? Y ahí vamos a poner el complemento a 2. ¿Para eso qué hago? Mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, ¿cierto? Lo mantengo. Así que nos queda ese 1 ahí. Y los siguientes simplemente los invierto. Así que me queda 1, 0, 0, 0. Y procedo entonces a sumarlos. Así que vamos a sumar. Y me dice Anto si es que al aplicar eso se da vuelta a la operación. Si se da vuelta a la operación. Tú dices si es que se invierte de esta manera. Ah, sí, efectivamente, se invierte el signo. Sí, al aplicar complemento a 2, recuerden que lo que hace es cambiar el signo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en realidad, nosotros podríamos saber, solamente mirando los números, que esto que estaba acá era de hecho un -3. Era un -3 porque ahora me quedó el +3, ¿cierto? Y lo podríamos haber comprobado. Yo podría ver rápidamente, miren, ¿esto qué número es? Es un 13 positivo, ¿cierto? ¿Y qué hago con ese número entonces? Lo convierto con su valor que le corresponde, que sería un -16 más, ¿cierto? Y claro, se podría cambiar. Es que pasa que si cambia solo el signo también, Diego, lo que pasaría es que como estamos trabajando en complemento 2, daría un resultado diferente. Para signo magnitud se puede hacer lo que tú me dices. Pero en este caso, si estamos en CA2, para poder cambiarle el signo, tenemos que aplicarle complemento 2. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces yo puedo saber eso directamente. ¿Qué número es este? Fíjense, ese número sería un 2 más, y el peso de ese sería un -16. Así que sería un -14. Más 3. Bueno, eso es simplemente convertirlos al vuelo. Se dan cuenta que cuando yo hago esa conversión de A4, en realidad esos números pequeños se hacen súper rápido. ¿Ya? Vamos a desarrollarlo paso por paso. Sería entonces 0 más 1 va a ser 1. 0 más, o sea, 1 más 1 va a ser 0, 1. Ya había quedado el carry ahí, ¿cierto? Después 1 más 0 más 0 va a ser 1. Después, obviamente, 0 más 0 va a ser 0. Y nos queda finalmente el 1. Que está ahí. Y nos dio el resultado. Vamos a ver si se corresponde. Sí, efectivamente dio el mismo resultado que me escribe Ignacio. Vamos a ver qué es. Acá yo puedo agrupar de la misma manera, fíjense, como lo hice recién. Ahí, ¿cierto? Yo podría decir entonces que voy a tener ese -16, voy a tener ese +2, me daba el -14, y aquí yo podría agrupar como les mostraba a ustedes, ¿cierto? Así, me da el 13, me queda el -16, ¿cierto? Ahí le asigné el peso directamente, si se dan cuenta es lo que hice, ¿cierto? También uno podría decir -16, si es que lo quiere hacer en binario, más 8, más 4, más 1. Para cualquier efecto va a ser un -3. ¿Cuánto le da el resultado? Efectivamente, mira, lo tiene correcto Ignacio, Natalia y Fabio. Sería efectivamente ese -26. ¿Cómo lo puedo ver? Así. Podría hacerlo en binario también, ¿cierto? Este vale un 1. De hecho, lo voy a escribir en negro, simplemente para ser consistente. Sería un 1 en negro, ahora sí, en 1, ¿cierto? Más un 4, que sería este de acá, y sería más el -16, ¿cierto? ¿Cuánto les daba? Efectivamente el -11. Y estamos bien. Y nos vamos a dar doble check. ¿Cierto? ¿Se entendió? Por favor, si alguien no entiende, me escribe y lo aclaramos, tenemos tiempo. Porque esto es lo último que vamos a ver hoy día. De hecho, ahora nos sobraron 6 minutos. De hecho, tomamos el mismo tiempo que en la otra clase. Miren, impresionante. Y como les decía a sus compañeros del otro paralelo, en realidad, en 6 minutos para explicar bien el overflow y que se entienda correctamente, la verdad es que yo siento que es muy poco. Así que lo mejor es que lo veamos al principio de la próxima clase. Vamos a ver después, Alexander.
Así que la próxima clase vamos nosotros a ver Overflow al principio, en detalle, y créanme que yo siento que lo va a sorprender hasta cierto punto el sentido que tiene, ¿ya? Porque tiene sentido lo que ocurre, ¿ya? Así que les agradezco mucho su participación, espero que tengan un resto del día muy bueno y la semana también, ¿ya? Cuídense bastante, recuerden que ahora especialmente hay que cuidarse mucho con lo que está pasando con el tema del coronavirus y todo eso. Perdón, el COVID-19. Si no me van a... ¿No han escuchado eso de que a los youtubers los desmonetizaban si es que mencionaban la palabra? Claro, dejen su like y suscríbanse, ¿ya? Porque en realidad voy a estar subiendo los videos. Sí, es por eso, por lo que me dice Diego. ¿Ve? Eso va a pasar. Sí, la dije, pero no se preocupen. Voy a tener que cortarlo después. Efectivamente. Vamos a tener que censurar. Ya, que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. De hecho, vamos a detener la grabación. Saludos para los que nos están viendo después en el video.